Profesor Rafat Godme, ¿hasta dónde estas votaciones que tuvieron lugar en Irán y que dieron como ganador al clérigo Rouhani, a este reformista que estamos describiendo, están cuestionando la teocracia actual, este régimen que gobierna en Irán? ¿Hasta dónde es un mensaje directo a esa teocracia y puede representar en el corto plazo un cambio, digamos, de régimen en este país persa? Bien, hay que distinguir varias cosas. En Irán hay una democracia. No es una democracia del estilo occidental, es decir, no es una democracia liberal. Por supuesto que la democracia en Irán tiene límites, tiene falencias, tiene vacíos que deben ser superados, por ejemplo, que comentábamos en el primer bloque acerca de la mujer, etcétera, etcétera. Sin embargo, una prueba de que en Irán hay una democracia distintiva es el hecho de que salió a votar el 73% de la población, incluyendo las mujeres. Repito, no estoy diciendo que el voto sea el único indicativo de que hay una democracia en un país. Es un indicativo muy importante, pero no es el único. Hay otros indicativos que pueden demostrar que, en efecto, en Irán sí se está llevando a cabo un proceso democrático distintivo, como por ejemplo, el hecho de que haya salido a votar ese porcentaje tan alto, históricamente hablando, el hecho de que haya salido este personaje con el 50,7% de la votación, a diferencia del segundo, que obtuvo simplemente el 17%, indica varias cosas. La primera de ellas, muy breve y concretamente, el régimen en Irán se está legitimando cada vez más. Eso, a pesar de que en Estados Unidos y en Occidente no lo quieran creer o no lo quieran aceptar, se está legitimando. Se están desarrollando las instituciones. Hay que mejorarla, hay que reformar algunas cosas, sin duda. Pero de todos modos, todos los 8 candidatos que fueron seleccionados por el Consejo Supremo. Permítame hacer un paréntesis con respecto a lo que dijo mi contertulio en el bloque anterior. Habían 700 candidatos, es cierto, pero el hecho de que se haya reducido a 7 se hizo en un sentido pragmático para hacer más fácil a los votantes ir a las urnas y si ese fuera el caso, entonces habría que cuestionar muchos países que tienen leyes electorales que hablan de un umbral, o sea que solamente se permite a algunos partidos con un número mínimo de votos llegar a candidatizarse. Pero, permítame, le pregunto una cosa. Sí. Usted plantea el umbral, pero es que el umbral de alguna manera representa la voluntad ciudadana. En este caso, este Consejo de Guardianes es el que define, para que nuestros televidentes lo entiendan, quién se puede presentar y quién no se puede presentar. Es decir, no está el derecho a ser elegido. Es decir, está el derecho a elegir, pero no a ser elegido porque está permeado por este Consejo de Guardianes que define quién se puede lanzar y quién no. Exactamente. Sí, y de hecho ese es el punto. El hecho es que esos 8 candidatos, más los que fueron excluidos, Rafsanjani, Mohamed Hatami, entre otros, ni siquiera se quejaron. De hecho, lo hicieron en un sentido pragmático para unirse al candidato moderado pragmático, que en este caso es Rouhani. Dicho en otras palabras, todos y absolutamente todos los candidatos, sean liberales, sean radicales, sean conservadores, sean moderados, eran partidarios de mantener la esencia del sistema político, o sea, la esencia de la revolución de 1979. Por tanto, es cierto, acepto que en el corto o en el medio plazo Rouhani no va a cambiar gran cosa, es parte de su retórica, pero en todo caso puede cambiar, por ejemplo, en el sentido del acercamiento en el Medio Oriente frente a Israel o en el acercamiento con Estados Unidos. Profesor Gómez, permítame, voy con Joseph Umire en los Estados Unidos. Respecto a lo que plantea el profesor Rafat Godme, quiero preguntarle, ¿usted cree que estas votaciones están legitimando la esencia política del régimen iraní o de alguna manera plantean una petición de cambio? Y se lo pregunto en el contexto pues, de la primavera árabe, que diferentes naciones islámicas, obviamente guardando las distancias, están exigiendo una apertura democrática mayor. ¿Cree que hay un mensaje implícito en estas votaciones que eligieron al clérigo Rouhani como nuevo presidente de Irán? Bueno, claro, en ese contexto, mira, en cualquier conflicto asimétrico, y hay que saber que Irán está en un conflicto asimétrico en el Medio Oriente y también con el mundo internacional. Y en cualquier conflicto asimétrico, la legitimidad es sumamente importante. Es más, es el centro de gravedad de ese tipo de conflicto. Entonces, Irán, obviamente, estas elecciones es una fachada para darle ese tipo de legitimidad mediante el público, para que manejan un poco más la opinión pública. Pero, al respecto de la democracia, puede ser que es una democracia, pero y podemos debatir ese punto, pero lo que no se puede debatir es que a Irán le falta mucha libertad. Hay muchas libertades que no se están expresando hoy en día en Irán, la libertad de expresión, hay varias violaciones a derechos humanos, presos políticos. Entonces, si es una democracia que no tiene esos componentes y solamente se quiere legitimar con elecciones, para mí no tiene ninguna sustancia. Entonces, yo creo que aunque sea algún tipo de legitimidad en el corto plazo, a mediano o largo plazo, no le va a sostener. No veo que una democracia islámica, permíteme 30 segundos, Jefferson,
una democracia al-islámica como en Irán tenga punto de comparación con una democracia liberal como la de Estados Unidos. De hecho, tengo serias dudas que una democracia liberal como la norteamericana tenga visos de perfección tal y como se sustenta en algunos medios norteamericanos. Y lo estamos debatiendo, profesor Godme. Vamos a escuchar otro informe, otro de los informes que hemos preparado en este programa, para entender cómo fue elegido el nuevo presidente de Irán. Es importante conocer cómo está organizado políticamente y en términos de poder esta nación islámica. Irán es un régimen teocrático donde por encima del presidente está el ayatolá Ali Khamenei, quien es el máximo líder en términos religiosos y políticos. Veamos cómo son gobernados actualmente los iraníes. En el hemisferio occidental, un presidente es el funcionario más poderoso de su país. En Irán, no. Desde la caída del Shah Mohammad Reza Pahlavi en 1979, es la figura del ayatolá la que gobierna los destinos del país islámico. Ahora el primer poderoso es el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. El Consejo de Guardianes, que es la junta de clérigos que esencialmente dominan el país, que son 12 ayatolás no electos por el pueblo. Actualmente el líder supremo es el ayatolá Ali Khamenei, quien asumió el poder en 1989 luego de la muerte de su predecesor Ruhollah Khomeini. Khamenei fue designado por la Asamblea de Expertos, un grupo conformado por 86 clérigos que son elegidos cada 8 años por voto popular. Sus miembros están encargados de supervisar el desempeño del ayatolá e incluso puede hacerlo dimitir. El ayatolá es el comandante de las Fuerzas Armadas, designa al presidente de la Judicatura y a la mitad de los miembros del Consejo de Guardianes, que es el colegiado con mayor influencia en Irán. Los 12 integrantes del Consejo tienen la tarea de velar por el cumplimiento de las leyes islámicas y aunque no puede presentar proyectos de ley, sí los puede vetar. De igual manera, ostentan la función de aprobar los candidatos a la presidencia y al Parlamento. Un Consejo de Guardianes que reúne a 12 ayatolás, a 12 sacerdotes religiosos del Islam chiita, que son los que determinan, los que regulan estas cuestiones vinculadas a las elecciones y otros asuntos de la vida nacional. De esta manera funciona el entramaje del poder en Irán, donde el ayatolá es el diseñador de las políticas y el presidente su ejecutor. Por tal razón es difícil pensar en una nueva era con la llegada de Rouhani, quien como su antecesor Ahmadinejad estará sujeto a las disposiciones del máximo líder, el ayatolá. Política nacional no va a haber un cambio, es decir, desde la base de que el régimen sigue siendo intacto. Profesor Godme, antes de irnos a comerciales, quiero preguntarle, pues veamos este informe donde entendemos que el poder religioso es muy fuerte en Irán. ¿Hasta dónde ese poder religioso representado en este Consejo de Guardianes, hasta dónde ese poder religioso va a respetar esa voluntad que expresaron los votantes en las urnas? Sí. Esa pregunta está en directa relación con una cuestión bastante compleja y es ¿por qué Ali Khamenei no permitió en el 2009 que se revisara el fraude que se llevó a cabo reclamado por los moderados pragmáticos? En el 2009 sí. Ganaron los moderados y dice usted que hubo un fraude. Reclamaron que hubo fraude, digamos que en el sentido de que podía aumentarle el número de votos. No era seguro que pudieran llegar a ganar en todo caso. Pero el punto de comparación es ¿por qué en este momento Ali Khamenei, el ayatolá, el líder supremo, permite que venza en las elecciones el moderado? ¿Por qué permitió, de hecho, que hubiese división al seno de su partido favorito, que eran los conservadores? De hecho, estaba Jalili, estaba Velayati, que era el candidato favorito de Ahmadinejad, etcétera, etcétera. El líder supremo Khamenei incluso permitió debates públicos entre ellos mismos, permitió la división del partido conservador. De aquí surge una cuestión entonces muy compleja y es ¿por qué o qué gana Khamenei al aceptar esto y no mandar a las fuerzas de seguridad a la represión a las calles como en el 2009? La respuesta es muy concreta y para mí yo me aventuro a la siguiente hipótesis. Ali Khamenei está actuando como un líder calculador, racional, que quiere evitar a ultranza nuevamente represión y la condena de la comunidad internacional. Dicho en palabras concretas, Khamenei estaba apostando a evitar una primavera árabe en Irán. Profesor Joseph, en Washington, le hago la misma pregunta. ¿Está de alguna manera preveyendo, de alguna manera vaticinando, están calculando que puede llevarse a cabo una primavera árabe en Irán y por esa razón se dio no solamente la apertura de permitir que el clérigo Rouhani pudiese participar en las elecciones, sino también, como lo dice el profesor Rafat, haberle permitido pues triunfar en esta en lo que tiene que ver pues con este régimen que estamos analizando?
Bueno, se puede ser uno de los factores, claro que siempre han visto lo que está pasando en el Medio Oriente y ellos no quieren tener ese mismo tipo de consecuencia, pero yo creo que hay varios factores. Lo que a mí me muestra la elección de Rouhani, lo que a mí me muestra es que el régimen de Irán necesita más tiempo para llegar a tener a sus objetivos nucleares. Rouhani es un experto, un maestro de la diplomacia pública. Más bien, hace 10 años atrás, él mismo era el negociador de los programas nucleares de Irán y hizo una fachada con Estados Unidos, con la comunidad internacional, diciendo que querían bajar el cálculo de colección de uranio que iban a obtener en el país. Y ahora, mirando para atrás, sabemos que eso simplemente fue una excusa para que obtengan la tecnología para procesar ese uranio de una manera más rápida. Entonces, lo que creo que lo que estamos viendo sí, estoy de acuerdo que este es un movimiento muy calculado que está haciendo el líder supremo de Irán, pero es un movimiento calculado para poder tener más tiempo, más negociaciones, más diplomacia, para seguir avanzando paso por paso a su objetivo. Su objetivo es tener esa bomba atómica y quieren llegar a ese punto lo más rápido y prudente posible. Vamos a una primera pausa a comerciales. En el segundo bloque estaremos ya hablando de los temas que conciernen con la política exterior iraní y hasta dónde ese programa nuclear que tanta polémica y tanta sospecha ha causado a nivel internacional tendrá un nuevo enfoque bajo la presidencia de Hassan Rouhani. Ya regresamos al programa La Noche de NTN 24. Ya regresamos con La Noche.